Las tres llegamos a los 40 jurando que por fin teníamos la vida resuelta, que todo estaba bajo control y que ya nada podía sorprendernos. ¿Control? Sí, ¿cómo no? Es que de repente el cuerpo cambia, la paciencia se acorta y aparece esa vocecita en la cabeza. Si ya pasamos de moda, nos volvimos invisibles. No encajamos. Obvio que encajamos, pero no donde nos dijeron, sino donde nos da la gana. Porque si algo hemos aprendido es que hasta no estamos para pedir permiso y que nuestra propia vida mandamos nosotras. Así que aquí estamos, más vigentes que nunca, listas para hablar de todo sin filtro. Pues entendimos que después de los 40 es cuando la cosa se pone buena. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio del Cassette al Podcast, hoy con un tema espectacular que sé que todas, absolutamente todas lo hemos vivido y es la tusa. Esa tusa que nos dejó sin aliento, que nos hizo llorar, ese despecho, ese desamor, ese dolor y que de alguna manera se vive diferente. Una cosa es vivir una tusa cuando nosotros estábamos más pequeñas, en los 80 y en los 90, yo diría más bien en los 90, en donde no había esta hiperconectividad, en donde de alguna manera seguíamos siendo súper análogos, entonces a ese despecho o a ese amor nos lo encontrábamos era en la calle por casualidad. Y otra cosa es vivir hoy un despecho y una tusa en donde definitivamente tenemos acceso total a la información de la vida de esa persona a través de las redes sociales y es la verdad, o sea, todo hay que decirlo, es la verdad, porque si de pronto ese ex te bloqueó, probablemente tienes una amiga que lo tiene y esa amiga te da los datos y te da la información alrededor de qué es lo que está pasando en la vida de él. Entonces ahora, incluso antes del programa, estábamos debatiendo un poco que de pronto en esta época es más difícil superar una tusa que en la época de nosotros, donde de alguna manera lográbamos tener un poquito más de espacio o de distancia con esa persona que nos había generado como tanto sufrimiento. Entonces, como siempre, estamos hoy acá, Clarita, Caro y Mario. Hola a todos, como ya les dijo Mario, pues la idea en este programa es que hablemos un poquitico de no solo de entender lo que es un duelo afectivo, sino cómo puede uno salir de esos duelos afectivos victoriosos sin darse tanto palo en una época donde la hiperconectividad no ayuda ni poquito. Entonces vamos a aprovecharnos de nuestra psicóloga maravilla, de Caro, para que ella nos explique y nos oriente contando como algunas situaciones puntuales y ella nos va a ir diciendo cómo son esos pasos o cómo son esos tips para uno poder trascender por esos momentos que pasan y poder salir bien de ellos. Hola a todos, yo soy Caro de la Osa, soy la psicóloga aquí invitada el día de hoy. Pero bueno, yo quiero hablarles de cómo superar una ruptura amorosa sin frases tipo ámate a ti misma, tienes que salir adelante, que al fin y al cabo no pasan de ser sino frases de motivación, pero que no nos llevan a la acción. Caro, vení, es que yo creo que, como decía Mario, hoy en día sí es mucho más difícil como el tema de hacer esos duelos afectivos y quisiera empezar como por entender un poquitico como qué es un duelo afectivo en general. O sea, porque la gente piensa que los duelos afectivos solamente son duelos de temas de pareja y eso. O sea, las personas pasamos por muchos duelos. Sí, claro. Tenemos duelo hasta de crecer. O sea, cuando estamos, por ejemplo, somos niños y vamos a pasar a la adolescencia, debemos hacerle un duelo a ese cuerpo. ¿Qué quiere decir eso? Debemos transformar mentalmente lo que significaba para nosotros ser niño, ¿cierto? Entender que ya no nos podemos montar a los juegos en McDonald's porque ya no cabemos, ¿cierto? Eso supone en sí ya un duelo. El ser humano siempre está atravesando duelos. Que se me quebró el rubor, precisamente ayer se me quebró el rubor que más me gustaba. Eso sí que duele. Exactamente, entonces ahí hay un duelo. Yo tengo que darle un nuevo significado a esta situación que estoy viviendo. Eso básicamente es un duelo. No, y es que ese paso de la adolescencia a la adultez, usted le empieza a sumar, entonces ya empieza usted a relacionarse distinto con otras personas, y quiero decir distinto, es ya me empieza a gustar ya me empieza a gustar este otro, no sé qué, y viene esa primera tusa maravillosa que uno de verdad cree que va a morir. Y lo primero que tenemos que entender ahí, porque ya esto está comprobado científicamente a través de
técnicas de neuroimagen, que los duelos funcionan, y sobre todo el duelo por ruptura amorosa, activa en nuestro cerebro el dolor físico, la parte cerebral del dolor físico. Y el duelo se vive con dolor y lo tenemos que entender. Yo había pensado, María, ¿tú querías decir algo? No, Yo había pensado, pues, o sea, en cosas que yo he leído y que he estudiado, que ese tema, y a mí eso me lo dijo una psicóloga, de hecho, cuando pasé por mi primera tusa, que quedé tan mal que mi mamá me llevó donde una psiquiatra, que era entre psicóloga y psiquiatra. O sea, ella me explicaba una cosa. Lo que pasa es que mientras vos estés pensando, eso te genera una emoción y esa emoción siempre va a estar alineada a una sensación física. Entonces, ella me decía, yo le decía, es que me duele aquí, no puedo respirar, es un dolor aquí como en la mitad del pecho. Y ella me decía, la única manera en que tú puedes pasar por eso es hazte cuenta que tu cabeza es un televisor y tú vas a cambiar el canal, como con un control. De acuerdo. Entonces me decía, te voy a hacer un ejercicio, porque yo ahí ya estaba llorando, pues mejor dicho, la caja de Kleenex, yo estaba pues desparramada en el escritorio de la señora, y llega y me contó como un chiste, como una cosa como que le había pasado al hijo de ella, e inmediatamente yo me empecé a reír, e inmediatamente inmediatamente no me di cuenta, me hizo caer en cuenta de ella, me dijo, ¿te está doliendo el pecho? Y yo le dije, no, y me dijo, ¿ves? Esa es la prueba. Lo que pasa es que yo creo que lo difícil es uno desengancharse de ese pensamiento constante. Y ahí en ese caso, ¿qué puede hacer uno? A ver, es que tenemos que entender que aunque nos activa cerebralmente las áreas del dolor, funciona también como una adicción, ¿cierto? En el momento en el que hay una renuncia por una ruptura amorosa, pues no solo estamos renunciando a la persona, sino a los planes que teníamos con esa persona, a las rutinas emocionales que teníamos con esa persona. Y en ese sentido es como tenemos que hacernos cargo, o sea, no es algo que sea fácil de hacer. Ay, no, simplemente voy a dejar de pensar. No, tenemos que hacernos cargo de esos pensamientos que se nos vienen y empezar a cambiarlos. Entonces es como cuando una persona es, por ejemplo, adicta al café, o le gusta tomar mucho café en el día. Y entonces un día dice, ay, no, ¿sabes qué? Yo ya no quiero seguir tomando café porque no estoy durmiendo bien. Al principio, o sea, el primer día que deja ese café, pues efectivamente va a estar pensando en el café todo el día, va a desear tomar café, pero está en su capacidad de autocontrol, de cambiar el foco atencional para que ese café vaya olvidándose no, transformándose en su mente. ¿Sí me hago entender? pero hay una frase, Caro, que dice que cuando algo te quita la paz y no te brinda tranquilidad, lo que tienes que hacer es quitarle lo que le da el poder sobre ti, y ese poder que te da sobre ti es la atención que tú le das. Entonces, cuando tú ya le tratas de disminuir un poquito la atención, pues probablemente, obvio, tu mente empieza a pensar, a construir otras imágenes, a tener otras cosas en la cabeza. Entonces, yo por eso creo que uno de los tips más importantes para superar una tusa es estar ocupado. Exactamente, es cambiar el foco atencional. ¿Por qué? A ver, porque aquí entran a jugar un papel súper importante nuestros pensamientos automáticos. Los pensamientos automáticos son pensamientos dentro de nuestro diálogo interno que no nos damos cuenta que estamos teniendo, que simplemente están ahí, que generalmente son muy rápidos, es decir, vos interpretas de una vez la realidad, son dramáticos, son negativos y la mayoría de las veces, el 99% de las veces, son falsos, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, cuando vos estás atravesando una tusa, se te pueden venir a la mente pensamientos automáticos del tipo, sin esta persona nunca más voy a ser feliz. O sin esta persona yo ya no voy a encontrar a nadie igual. O me voy a quedar sola, ¿cierto? O todos los años que perdí, invertí en esto.
Todo eso son pensamientos automáticos que tenemos que empezar a cuestionar, porque si vos parás irracionalmente pensás, bueno, realmente yo sin esta persona nunca más en un 100% voy a ser feliz. O sea, si yo les hago a ustedes esa pregunta, ¿ustedes qué responderían? No, Pues, pero porque ya tenemos la experiencia. No Hemos solo si no pasado por tienen la tusas, experiencia. entonces sabemos, Caro, que, pues, mejor dicho, que todo en la vida es pasajero, que finalmente si hoy una persona que estuvo con nosotros y fue significativa desde la perspectiva emocional y del amor y todo eso, pues, y se acabó la relación, pues el mundo no se acaba, ¿cierto? O sea, la vida continúa. Además, Caro, porque también hay una realidad. La primera tusa es quizás una de las tusas más duras, Ok, ¿cierto? Y, de, porque hay un ahí, aprendizaje y en ahí la eso era lo segunda. que iba yo, que ahí hay ya un aprendizaje. Entonces ya la segunda, pues sí te duele, pero no te vas a morir del todo. ¿Sí Yo me entiendes? pienso que hay muchos factores, ¿cierto? Por ejemplo, la forma en la que interpretamos una tusa en nuestra adolescencia, en la que todavía tenemos como ese sentido de pertenencia, como si si la otra persona fuera una cosa. O sea, no es tanto como la experiencia que también influye, sino también nuestra madurez, ¿cierto? Los aprendizajes generales de la vida. pues con lo que estabas preguntando ahorita, que si uno cree que uno no va a volver a ser feliz, eso es real. O sea, yo creo que uno, pues sí, como dice María, con el tiempo uno va como filtrando un poquitico eso, pero ya que hablas de lo de la adolescencia, o sea, mi primera tusa de la adolescencia, ya estaba aquí pensando, es que también fue una forma muy traumática en la que yo me di cuenta en que ya no iba a estar más con esta persona, ¿cierto? Yo me fui para una rumba. Yo sabía que él iba a estar ahí, estábamos entre comillas peleados y yo sabía que él iba a estar ahí y claramente yo me fui para donde sabía que el tipo iba a estar. Pues sí que cuando llegué allá, en algún momento me lo encontré de espaldas dándose un beso con otra persona y yo fui y le toqué la espalda y cuando el personaje aquel se volteó, tenía toda la boca así pintada de rojo como si fuera un payaso. Ay, no, horrible, o sea, una experiencia tenaz. No, y cuando yo le pregunto, y tras de que lo veo con la boca pintada de labial de otra persona, yo le pregunto, ¿cómo así? O sea, mi cerebro No ¿cómo lo así? procesaba. No procesó. Y yo le pregunté, vení, ¿cómo así? ¿Vos estás con ella? Y se voltea y me dice, sí, y después hablamos vos y yo. Yo me quedé parada detrás de él, así. Salí caminando, me encontré con mis amigos, apenas me encontré con el amigo que había ido, me le pegué del cuello y me desmayé y me sacaron cargada. Llegué a mi casa cargada, o sea, tengo un borrón completo de esa situación. Ya me acuerdo de que yo encontré a mi amigo, él me miró y me dijo, ¿qué te pasó? Yo sé yo con qué cara venía, me le pegué el cuello, me desvanecí y ya me acuerdo sentada en el borde de la cama de mi mamá sin poderle hablar hasta que mi mamá se despertó de sentir que había una persona ahí sentada. Y después de eso, me acuerdo que lloré por ahí un año entero, sinceramente. Uy, pero Y sí te dio ahí, duro. Claro, hizo un año, en serio. Por Te ahí dio un año. durísimo. Pues, a ver, además, pues el personaje, yo éramos vecinos, entonces eso tampoco ayudaba mucho, porque lo veía entrar y salir, entraba y salía, unas veces con la que fue su novia en ese momento, porque él después pues, siguió con esta niña, con esta persona, ya después terminó con ella, pero entonces si yo estaba, él también estaba ahí, entonces ni juntos, ni no juntos, ni nada por el estilo, entonces era una cosa complicada y estando uno tan joven, pues tan peleto, tendría que unos 17, 18 años, y yo pensé que iba a ser el amor de mi vida, y fuera de eso nos montamos en una película, pues de que nos íbamos a casar por lo civil, y entonces esperemos a que tú cumplas 18 años para que no tengas que pedirle permiso, o sea, montados en una película, pues, y yo de verdad, niña, sentí la muerte. O pero sea, ahí, por ejemplo, cuando decís que entraste a la discoteca y lo viste besándose, ahí podríamos nombrar la primera etapa del duelo, que es el shock, ¿cierto? Cuando el cerebro no nos responde, porque como mecanismo de defensa, él se bloquea, ¿cierto? Porque esta es una emoción muy fuerte para poderla entender y procesar. y eso pues que te estoy hablando de estando muy chiquita, ya digamos que como adultos, uno Pero también si hoy decide. adulta te pasara eso,
si hoy adulta me pasara eso, Tal cual. probablemente la reacción, no, yo creo que la reacción sería incluso parecida, o sea, esa sensación de que una persona se te cae del pedestal es muy jodida. Listo. Digamos, eliminemos la etapa del shock, ¿cierto? Porque es normal. Ya pasó el shock. Tu forma de afrontar esta situación sería muy diferente. Ah, no, obviamente. O sea, yo en esa otra situación, lo primero que hice el otro día fue ir a rogar que por Exacto. favor no termináramos, que por favor, que por favor, que por favor, que por favor. O sea, hoy en día uno sí pasa esas situaciones del shock, como te digo, que se le caiga a uno una persona al pedestal, es muy jodido, pero uno ya empieza como, o sea, yo ya no estoy para estas vainas, o sea, no me interesa como volver a manejar este tipo de situaciones así. Claramente duele, pero sí se pone uno como en una posición diferente, pienso yo. Yo les voy a contar una cosa, o sea, cuando yo, mi primera tusa, pues con el primer noviecito, me acuerdo que literalmente también me dejaron por otra. Y lo más charro que era que me dejaron por otra que era mucho mayor que yo, incluso mucho mayor que él. Y me dio durísimo, 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 niñas. O sea, yo era un palillo y me volví en un micro palillo. La lipotusa. La lipotusa definitivamente. Fue pues caótico, me volví un palillo. De verdad, yo parecía, ustedes me miraban por detrás y yo parecía una niña de 12 años, o sea, era un esquelético. Solo les digo que pesaba 45 kilos. ¿Cuántos años tenías? Tenía 19 años y pesaba 45 kilos. Pues No, ¿qué es eso? era un palillo, Nada. me dio muy duro. ¿Qué hacía yo? Llorar, llorar y llorar y llorar y llorar y llorar y no comer. Es que uno no se cansa de llorar, eso es una cosa impresionante. Ustedes que me conocen saben que a mí me cuesta mucho llorar. Y yo creo que yo ya no lloro de todo lo que lloré en otros momentos de mi vida. Llegué a un punto en el que de verdad me saturé de llorar. Y dije, yo no vuelvo a llorar. Pero yo pienso que ahí eso se puede haber convertido eso en una creencia tuya, porque al fin y al cabo todas las emociones, y en este caso la tristeza, ¿cierto? Que da la pérdida, es una emoción adaptativa, es una emoción que nos está permitiendo ese sanar, ese proceso de sanación para pasar a un nuevo ciclo de vida, ¿cierto? Entonces, a veces, pues, no entendemos nuestras emociones, creemos que es el final, pero realmente todas las emociones están ahí por una razón de ser. Claro, y sabes que me parece a mí muy especial porque finalmente, o sea, cuando uno tiene una relación afectiva y esa relación afectiva se acaba, muchas veces nos sentimos muy, pues, supremamente abatidos y creemos que no va a haber como un nuevo comienzo o algo bueno que viene después, ¿cierto? Pero en la medida en que van pasando como los pasos de este duelo afectivo de la tusa, empezamos a encontrar una cantidad de oportunidades maravillosas, o sea, la vida vuelve a sorprendernos con muchas otras cosas, ¿cierto? La primera de ellas es como el entendimiento del poder personal, diría yo, o sea, porque creo que lo hice muchos años, terminé una relación y la empataba con otra, terminé una relación y la empataba con otra, pero creo que el éxito real es cuando tú logras entender que es que tú eres capaz de ser feliz 100% contigo misma, estando sola. Total, Y total. obviamente cuando ya uno está súper sanado emocional e internamente, ya cuando uno está bien, es que vuelven a aparecer esas personas que de pronto pueden convertirse en una pareja afectiva buena para ti, ¿cierto? O sea, a lo que voy es que yo siento que primero uno tiene que sanar para después volver a encontrar como el amor, pues, como, mejor dicho, es como, primero estoy yo y después está el otro, o sea, como lograr entender eso. Sí, eso es verdad. Perfecto. Eso es Pero yo verdad. O creo sea, que eso lo entiende uno como con el tiempo. O sea, cuando usted está, y lo o digo con terapia no, también se entiende. no total, pero digamos que ya como en el momento en el que está uno.
Porque que era lo primero que usted salía apenas terminaba con un noviecito estando peladito, y lo veo con mi hija. O Sí, sea, mi hija terminó hace claro. poco con su noviecito y lo primero que hizo fue que empezó a salir, entonces la llamaba uno, la llamaba el otro, la llamaba el otro, le Claro. mandaban regalos y le mandaban cosas y eso. Y claro, es que es normal tender a como a tapar ese malestar con otras cosas. Entonces lo primero que uno salía era empezar a salir con otra persona. Claro, pero es Total. normal, pero eso no significa que sea sano, No, ¿cierto? total. Eso no significa que sea sano, o sea, a lo que yo voy es que hay que hacer el duelo, hay que vivir Exacto. la tusa. Y yo he sido súper experta en eso que acaba de mencionar Claris. Yo he sido muy experta en evadir El dolor. el dolor y las situaciones. Es decir, no lo vivo y lo siento profundamente, pero llega un momento en que trato de hacerme la loca como sea y me ocupo, lo que hablábamos ahora, ¿cierto? Me ocupo en miles de cosas, en el trabajo, en el estudio, en lo que sea, como para tratar de que todo sea un poco más llevadero, pero igualmente me tengo que enfrentar al dolor, o sea, tengo que pasar por el proceso, tengo que vivir ese dolor y esa tusa. Y otra cosa, o sea, yo ahora les decía, listo, esa primera tusa es una tusa súper dolorosa, súper dolorosa. Pero niñas, yo les digo que yo tuve, yo creo que la peor tusa de mi vida en mi edad adulta, Ok. a los 38 años, 39 años, y fue una tusa duradera, dolorosa, difícil, ¿cierto? Fue súper duro, fue súper difícil. ¿Y ¿Qué cómo la crees superé? vos? ¿Qué crees vos que hizo que esa tusa fuera difícil? O sea, desde tu experiencia, ¿qué les pudieras decir a nuestra audiencia? ¿Qué hace difícil una tusa? Pues yo pienso que pudieron haber sido varios elementos. Pues la primera es que finalmente era como una relación que nunca fue una relación del todo oficial, ¿cierto? Y que se presentó fue una ruptura, o sea, eso fue después de mi divorcio, y se presentó fue una ruptura porque yo me di cuenta después de más de un año y medio o dos de que el personaje en cuestión tenía novia, ¿cierto? Y pues yo en ese momento, cuando yo empecé con él, yo no quería tampoco tener ninguna relación seria, ¿cierto? Pero no sabía que él tenía una pareja, pues eso era claro, ¿cierto? No tenía ni idea. Pero en la medida en que ustedes saben que las mujeres definitivamente nos conectamos emocionalmente con las personas que le frecuentamos, que salimos, ¿cierto? Pero entonces en principio no, pero ya despuésito sí, y la relación fue muy larga, fue de por ahí un año y medio, 2 años, y en ese momento, por ahí a los 2 años, me di cuenta de que él tenía una persona, ¿cierto? Y niñas, casi me muero. O sea, Ay, les digo que casi me muero. Además, me empezó a pasar lo siguiente, yo me di cuenta de eso y como que se me bajaron las defensas, la cosa más impresionante, entonces me empecé a enfermar demasiado. Entonces me daba una amigdalitis, me aliviaba, a los 15 días me daba una gripa, me aliviaba, a los 15 días me daba una infección urinaria, me aliviaba. Entonces, como que se me bajaron mucho las defensas y eso hizo más duro pues como este proceso de duelo, ¿cierto? ¿Qué pasó después? Pasó después que ya lo empecé a superar, pero literalmente con terapia, con acompañamiento psicológico. Es que yo creo que uno tiene que entender mucho, es que yo creo que todos los duelos y las rupturas son relativos, ¿cierto? Hay cosas que tienen como mucho más impacto. El shock yo creo que depende mucho de cómo se desarrolla el duelo, o estoy equivocada, Caro. ¿cómo así que cómo se desarrolla el duelo? O sea, yo pienso que no todos los duelos son iguales y que la Ok. forma en que vos recibís ese shock de la terminada de la relación hace que el duelo se vaya, sea o muy intenso o extra Es que doloroso o más hay unos agravantes, es lo que pienso yo, ¿cierto? O sea, si a mí me pasa esto, yo tengo una relación construida mentalmente de 2 años y a los 2 años me doy cuenta que mi pareja tenía una relación alterna. Obviamente no va a ser solo el duelo por la ruptura si es que decido terminar, porque hay casos en los que podemos continuar. No va a ser solo el duelo por la ruptura, sino además ese golpe al ego
es a ponerme en comparación con otra persona que tiene esa otra persona que no tengo yo, porque está con esa otra persona. Entonces ya entran a jugar otros factores que pueden hacer el duelo más difícil, incluso más largo. Porque Claro, es que, pues esto es una sensación, era como, pues yo lo vivo así hacia atrás y lo recuerdo y era como una sensación de insuficiencia, pero exacto. una sensación de insuficiencia que yo ni siquiera lograba entender, pues yo como que, yo decía, Mari, pues, ¿qué me pasa? O sea, ¿qué es lo que me hace tanta falta que no puedo estar con esta persona de la manera que yo quisiera estar? ¿Cierto? Ujú. Esos son pensamientos automáticos que son los que yo les digo que uno tiene que resignificar. Por ejemplo, yo en mi consulta, cuando llega alguien con una ruptura amorosa, pues, me inventé una palabra para que la gente recuerde, ¿cierto? En psicología tenemos una técnica súper tesa, súper estrella, con mucho sustento científico que se llama la reestructuración cognitiva. Entonces yo en mi consulta les digo que piensen en la palabra rena y se acuerden, ese es el proceso que uno puede hacer para superar una ruptura amorosa. Rena, ¿qué quiere decir? Primero tengo que reconocer cuál es el pensamiento que me está haciendo sufrir, ¿cierto? Tengo que empezarme a escuchar y saber mi diálogo interno, cuál es el contenido de ese pensamiento, ¿cierto? Entonces yo puedo pensar lo que vos decías, no es que yo siento que no valgo nada porque me dejó, yo siento que no valgo nada porque se fue con otra, ¿cierto? Esos son el pensamiento que puede hacerlo a uno sufrir. Entonces lo primero, reconocerlo. Ese pensamiento me va a generar una emoción. Entonces, la E de Rena, ¿cierto? La E es, tengo que identificar este pensamiento, cuál es la emoción que me genera. Entonces yo puedo decir, me genera 100% tristeza. Yo me siento triste con esto. O me genera 50% tristeza y 50% rabia. ¿Sí ves? Entonces, cuando yo ya tengo pues clara esa emoción, tengo que empezar a negociar, a cuestionar eso que estoy pensando, ¿cierto? Porque esa es la forma en la que uno sale de una ruptura, cuando empiezo a darle otro sentido, otro significado a lo que pasó. Y por último, ¿qué hago? Aterrizo. ¿Aterrizo qué? En una idea más realista ya reformulada. ¿Qué puede ser, por ejemplo, en el caso de Clarita, que encontró a su ex besándose en una a su ex no, estaban medio peleados y lo encontró besándose en una discoteca? ¿Cuál sería una idea realista de esa pareja? Esa sería la pareja que vos querías tener. Ah, no, claro, ya te entendí. No, Un pues hombre claro, que, obviamente no, vos mismo pensás en que es una, pues, y ya que lo decís, qué bueno que uno tuviera, y qué bueno y qué importante eso que estás diciendo, porque es que uno, cuando le suceden cierto tipo de situaciones así como esas, uno lo primero que hace es cuestionarse uno mismo, como decía María, ¿qué me faltó a mí? ¿Por qué a mí? ¿Qué está pasando aquí? No, en vez de uno, desde siendo uno mismo decir, esto es lo que yo quiero para mí. exacto. Ahí ese tipo de preguntas son las que, eso es la reestructuración cognitiva. Cambio un pensamiento desadaptativo, modifico un pensamiento desadaptativo. ¿Cuál es el pensamiento desadaptativo? Sin él me voy a morir. Sin Sí, él yo no valgo nada. Eso es un pensamiento desadaptativo. o que me falta a mí que esta persona quiere estar en esa otra situación o ese tipo de cosas. Exactamente. Pero lo difícil, que es lo que yo siempre les digo, es vos cambiar el switch, lo que vos decías que te decía la psicóloga, cambiar con el control del canal. Entender que sos vos la que te estás hablando a vos misma. Vos sos la que te estás diciendo esas cosas como si fueras tu peor enemiga. Si vos cambias el switch y encontrás en tu mente que te dijiste, no, yo sin este man no valgo nada,
tengo que cambiarlo. ¿Y cuál sería una idea más adaptativa? Lo amo mucho, lo quise mucho, pero yo puedo seguir adelante sola. Ujú. Yo soy valiosa, yo soy importante, ¿cierto? Cuando yo empiezo a hacer esos pequeños cambios, hay que entender que los pensamientos, o sea, tenemos que cuestionar los pensamientos como hechos o como realidades. Esto es real. Cuando hacemos esos cuestionamientos, la mente empieza a buscar nuevas alternativas, empieza a entablar, a establecer nuevas conexiones, nuevas ideas que me permitan seguir adelante. Cari, sabes que me parece importante lo que estás mencionando y es que finalmente cuando estamos pasando por un duelo afectivo, pues o una tusa, nos centramos mucho en el otro, ¿cierto? En el otro, pero en la razón por qué el otro me dejó o por qué esto se acabó, pero siempre centrados en el otro, en el otro, en el otro, que finalmente es algo que no podemos controlar, ¿cierto? Lo que realmente podemos controlar son nuestros pensamientos y nuestras emociones. Entonces, el aprendizaje es que cuando nos encontremos en una situación de estas características, que obviamente tiene unas etapas, ¿cierto? Y que hay que vivir esas etapas mientras mejor acompañado uno, y cuando hablo de acompañamiento me refiero a un acompañamiento psicológico, ¿cierto? Es mejor, pero que esas etapas, cuando las enrutemos hacia nuestro propio ser y nuestro propio valor, es donde probablemente vamos a evolucionar y a encontrar un camino incluso más rápido de superar, ¿cierto? Volvemos yo diría que a muchas de las cosas que uno ve como en terapia, y es el valor de uno mismo, o sea, Total. Es que cuando empezamos, por ejemplo, una ruptura, tendemos a tirarnos a morir, ¿cierto? Ay, no, qué darnos tristeza. dura, y a darnos Señor, duro, y a darnos duro. eso, Entonces, es que yo soy más fea, ay, no, es que claro, es que como la otra exacto. parte es más exitosa, o bueno, no sé qué se nos Y pueda no pasar. nos hacemos cargo, porque ay, es que yo tengo este dolor tan fuerte y no soy capaz. No, uno sí es capaz de que de retomar nuevas actividades, o sea, es muy importante retomar nuevas actividades que me generen placer sin mi pareja o sin mi ex. Eso es súper importante. Al principio no nos va a gustar, o sea, se nos va a hacer de pronto un poco difícil, pero más adelante el cerebro va retomando como sus nuevas ideas, sus nuevas conexiones y nos va a ayudar a sentir ese placer que es tan importante y que nos va a ayudar a regular. Caro, y hablando de eso de eso que tú estás diciendo, más que hacer, yo pienso que más que hacer otras actividades, es vos empezarte a desligar un poquito de las Total, cosas que se hacían en conjunto, que yo total, creo que eso es lo más difícil, sobre todo a esta edad. O sea, el tema de compromisos familiares, el tema de amigos en común, total. ese tipo de cosas, uno se tiene que ir desligando de esas vainas, porque yo pienso ahora en una ruptura de pareja, cuando vos todavía tenés una cantidad de cosas en común que no podés soltar, como hijos, por ejemplo, y con Total. todo lo que te conlleva a vos tener que tener un vínculo constante con esa persona, así sea desde otra perspectiva diferente, pues uno igual tiene que buscar cómo poner como esos límites a ciertas situaciones y no permitir que ese contacto vaya más allá de lo que tiene que ser, sin necesidad pues de que vos seas grosero con la otra persona, ni portarte mal con la otra persona, pues es la Total. única manera, es que si no, el vínculo siempre se queda ahí como latente. Uno tiene que tratar en esos casos De de, extinguirlo. no, Como vínculo, extinguirlo. sí, y de relacionarse con esa persona desde otra forma Exacto. diferente. Pues en este caso que hay hijos de por medio, pues en el caso de que hayan hijos de por medio, obviamente tengo que entender que yo siempre voy a tener que tener una relación cordial con esa persona que decidí que fuera el papá de mis hijos. No, total, sabes, por ejemplo, yo ahí pienso que, por ejemplo, en mi caso, cuando yo me divorcié, eh, pues yo realmente creo que yo no tuve una tusa, pues, porque yo hice el duelo durante todo el matrimonio,
muchos años y yo no salí con yo saliera como si hubieran soltado un secuestrado, que yo creo que yo ya les había contado eso, ¿cierto? Ajá. Pero de alguna manera también es mucho más fácil superar ese duelo afectivo o ese desapego de esa persona cuando no existen hijos, ¿cierto? Porque yo les digo, para mí fue, listo, ya nos separamos, tú por tu lado, yo por el mío, y nunca más en la vida lo tuve que volver a ver, nunca más. Niña, Total. yo llevo yo llevo 10 años divorciada, 10 años divorciada, y desde que me divorcié, lo vi una vez en la ciclovía, nunca más por accidente. O sea, nunca más he tenido que hablar con él para nada. O sea, ya se Y vendió lo nunca que te interesó saber nada de su vida, nunca te nada, interesó. Es que No, yo no, no pienso, me interesó nada. ahorita que ustedes decían que, por ejemplo, uno mismo se autosabotea, ¿cierto? Y por eso es que yo les digo que hay que cambiar el foco atencional. Porque entonces, en esta época, como ustedes decían ahorita, con las redes sociales, entonces terminan con las personas y ¿qué es lo primero que empiezan a hacer? A stalkear. ¿Sí me entienden? Entonces, todo el día mirando qué hizo, para dónde se fue, y eso es echarle sal a la herida. Claro. ¿Cierto? O sea, si vos todo el tiempo estás revisándole sus redes sociales, buscando qué fue lo que hizo, con quién está saliendo, pues para vos, que de verdad sos la que se tiene que hacer cargo de lo que estás sintiendo, va a ser más difícil salir de ahí. Y te vas a poder, incluso se te puede convertir en un hábito, en una conducta, que incluso después de muchos años sigas haciendo. no, total. Y Entonces, eso, yo creo que en este momento lo más sano, y yo se lo decía de hecho a mi hija, yo le decía, mi amor, lo mejor que tú puedes hacer en este momento es de verdad bloquear. Ah, que dicen que es que mañezada, que me bloqueó. No, es que no importa, es que lo mejor que usted puede hacer es uno no saber, uno no tiene que saber lo que no necesita saber. yo Así a usted siempre le digo, los importa o no le dichos son importa. sabios. Ah, Ojos que no ven, corazón que no siente. total, Vos total. llegas y lo ves en una red social con otra niña, tu hija, por ejemplo, va a estar pensando todo el día, va a activar un pensamiento. Total. Entonces, lo mejor, yo pienso, pues, o lo que me ha funcionado a mí, han sido, por ejemplo, ese tipo de cosas. No quiero saber, no quiero ir, no voy por allá, no quiero salir a un sitio donde yo me pueda encontrar con una persona. Y cuando estaba peladita era todo lo contrario. Yo quería ir a donde estaba, yo quería ir a ver qué hacía, yo quería ir a saber. Pues claro, no había uno tanto, pues no tenía uno tan fácil como saber qué hacían las personas. Pero ya cuando uno va creciendo y va pasando por esas situaciones, uno dice, no quiero saber nada, Total, no quiero saber nada. Primero, mi paz mental por encima de lo que sea. total, completamente de acuerdo, pero tendemos, y eso nace desde el ego, la mayoría de seres humanos tendemos a no soltar, ¿cierto? A quedarnos ahí amarrados de una mano que ya no nos quiere coger, que eso es lo más teso, ¿cierto? Cuando alguien se va, es porque ya no quiere estar contigo. Entonces tu vida no se puede terminar porque otro ser humano no quiere estar contigo. Y en ese sentido nos tenemos que hacer cargo. Ahora, otro punto súper importante que también tenemos que tener en cuenta, y es que tendemos a creer que sanar es olvidar. No podemos olvidar nuestra vida, nuestra historia, pues a no ser que más adelante nos dé una patología o algo así, pero siempre vamos a tener recuerdos de nuestra vida, de nuestra historia, y entendemos que sanamos cuando empezamos a recordar sin que nos duela, incluso con los duelos por muerte. Caro, vení, es que vos ahí dijiste una cosa que me quedó sonando. Vos estabas diciendo que una cosa es estar con una persona que ya no quiere estar con uno, pero creo que también existen los duelos donde las personas tienen que tomar decisiones, aunque aún queriendo estar, tienen que tomar decisiones y ponerse firmes en ellas. Entonces es más difícil cuando, o sea, lo que interpreto yo ahí es que en medio de todo es mucho más fácil gestionar o entender que es que la otra persona no quiere estar con vos y vos simplemente hacer un proceso para aceptarlo, que fuera de eso vos tener como
a ver, digamos, no, es que yo sí quisiera estar ahí, pero sé que yo no puedo estar y te toca tomar la decisión a vos, toca tomar la Exacto. decisión a la persona, es más difícil gestionar eso entonces, ¿Por qué? Porque sería más difícil. porque es una decisión que depende de vos, no de otro. Al fin y al cabo, que otra persona tome la decisión por vos, pues Es más fácil. te pone en un punto en el que Me vos, tocó. exacto, te tocó y lo que tiene que hacer mía es lidiar con lo que le molesta y le duele y ya. Esa es la diferencia de un duelo por ruptura amorosa con un duelo por muerte. Porque es que cuando vos haces un duelo por muerte, te tocó, la persona se fue y vos empezás a resignificar. Pero cuando es así, o sea, como Pero lo es que en estás los duelos por ruptura amorosa también se presenta eso. Una de las dos personas toma la decisión por las razones que sean. Y no exacto, pero necesariamente porque no quiere. sigue estando ahí, como Ah, sujeto, o sea, como materia, la persona sigue estando ahí. por eso es que yo te digo que puede que sea incluso más difícil hacer un duelo cuando la persona que se va se tiene que ir por razones que no son necesariamente porque no quiero estar más con vos. ¿Sí me hago entender? Un ejemplo como le entiendo a Clarice es, bueno, hay una pareja, está muy enamorada y uno de ellos consigue un trabajo en, no sé, en Nueva Zelanda y se va para Nueva Zelanda y la otra se tiene que quedar acá trabajando. Ellos se aman, se adoran de todo, pero decidieron que su relación afectiva no puede continuar, ¿cierto? Entonces digamos que es un tipo de duelo diferente porque no es que no haya amor, es que simplemente la vida los separó por alguna circunstancia y hay que mantenerse firme para rehacer el hacer su vida en donde quiera que sea y ella también en donde quiera que sea. Es como un ejemplo. Sí, obvio. Lo que pasa es que todos los duelos dependen de la persona, ¿cierto? De las herramientas internas con las que las personas contamos. Por ejemplo, ustedes dos han sido personas que han ido a terapia a lo largo de su vida. Muy posiblemente han adquirido esas herramientas, ya hoy en día las tienen tan integradas que no se dan cuenta que están volando por su sistema. ¿Sí me hago entender? Pero al fin y al cabo, el duelo va a ser el duelo, sea sea como se presente, va a ser un duelo. La diferencia va a ser en los tiempos, Y en la ¿cierto? intensidad. Exactamente. Y todo va a depender de las herramientas con las que cuente el sujeto. Yo siempre he dicho las relaciones terminan de dos maneras. Esas relaciones que quedan como con pendientes y con cosas y que son las personas que más adelante vuelven y se reencuentran y vuelven y se enganchan. Por lo general son relaciones, digo yo, que se dan o que se terminan por cosas circunstanciales como la que dijo María. Ok. Y la persona de alguna manera queda idealizada. No Exactamente. es lo mismo cuando vos terminas una relación por desgaste de la relación. Vos ya Total. en ese momento ya sabes que no querés nada más de eso en tu vida. Porque el ser humano, los seres humanos tenemos una cosa muy particular. Y es que uno nunca sabe lo que quiere, pero uno sí sabe lo que no quiere. Exactamente. Entonces, Total. entonces cuando uno ya llega a ese punto de que dice, esto es lo que yo ya no quiero, vos ya como que tener resuelta como una parte muy importante de ese duelo. Y lo otro que yo digo, y siempre también lo he dicho y se lo he dicho a muchas amigas mías, yo les digo, vean, una relación que es estable jamás se termina en una pelea. Pues a menos que una pelea Exacto. puño, cuchillo y ese No, tipo no, de no, cosas. pues. ¿Sí o no? Pero Ya una por relación situaciones estable extremas, nunca pues. se acaba por una pelea. Puede que Exacto. haya un detonante que genere ese corte, ese Empiece la quiebre. ruptura, empiece Exacto. el proceso, Pero una relación estable jamás se acaba en una pelea. jamás. Jamás. Y Eso se siempre se puede acaba por postergar el desgaste. malestar, Ah, que yo siempre lo digo en consulta. O sea, trata de postergar el malestar. Porque, por ejemplo, no sé, hay una pelea por cualquier razón. Uno quiere transmitir esa información ya, en su facto. Es que yo le tengo que ir a decir que es un bobo porque me hizo sentir así. Entonces queremos transmitir la información desde la emoción.
desde lo que estamos sintiendo. ¿Sí ves? Y eso no es, o sea, cuando trabajamos en nosotros mismos, podemos entender que eso que estamos sintiendo lo podemos postergar. No olvidar, no evadir, no, es postergarlo y hablarlo en un momento asertivo. Transmitirle la información a mi pareja en un momento asertivo. Pero cuando las parejas pelean, inmediatamente, o muchos, un porcentaje muy alto, tendemos a pensar que por esa pelea la relación se acabó. Y no funciona así. No, porque es que si se acaba en ese momento, esa vaina queda pendiente. Exactamente. O sea, la Y única todo manera. es un proceso, incluso terminar una relación. Exacto, usted termina una relación, hablemos de una relación estable, o sea, si usted no Obvio. tiene un vínculo afectivo fuerte, si usted no tiene digamos, un estable que lo obligue a usted a mantener como las cosas en pie y eso, una pelea no acaba una relación. Pero lo más gracioso es que muchas veces las relaciones se acaban con ese desgaste y con un detonante que se puede parecer que fue por una pelea estúpida, pero no. O sea, mi papá tiene una historia que es muy tesa, de un amigo de que se divorció de la esposa. Y fue que el señor llegó un día a la casa y le dijo a la señora que si había huevos. La señora le dijo, no, se acabaron los huevos. Y por eso se divorció. Obviamente, él no se divorció porque no había huevos en la casa. Exacto. ¿Sí Claro. me entendés? Ellos acabaron terminando su matrimonio por un desgaste que había en la relación y un detonante. Pero por lo general, yo sí pienso que las peleas no, sí desgastan la relación, pero una relación casi nunca se acaba en una pelea. Y con esto que te estoy diciendo, te voy a hacer una pregunta. Hoy por hoy, como María decía, es que yo hice un duelo de muchos años dentro de la relación. ¿Cómo es ese tema de hacer los duelos dentro de la relación? Caro, explícale pues a las personas que nos están viendo. Empiezan esas etapas del duelo, la negociación, la negación, la aceptación, empiezan o se producen dentro de la relación de pareja. Es que muchas parejas hacen el duelo dentro de la relación. Empiezan a tener ya como, ya una indefensión aprendida, en la que, aquí ya no hay nada que hacer. Pero no me voy por otros temores, por no hacerme cargo, ¿cierto? Entonces me voy quedando, hasta que realmente el sentimiento se extingue y de pronto te despiertas una mañana y ya no lo amas o no la amas, porque dejamos que los malos hábitos entraran en nuestra relación. Es más, yo creo que a veces no lo amas o ya no te ama o ya Exacto. no la ama, pero aún así sigues ahí, ¿cierto? Exactamente, porque nos unen otras cosas. Exacto, probablemente porque nos unen otras cosas y sigues ahí hasta que llega un momento en que, o sea, no hay vuelta atrás. Yo conozco parejas que siguen ahí porque tienen en común un apartamento. ¿Sí me entienden? Pero es que ahí es donde uno tiene que hacer la reestructuración cognitiva. O sea, es que este apartamento me está envejeciendo, desgastando. Bueno, y envejeciendo, no viéndolo como algo malo, ¿cierto? Porque yo tampoco pienso que es que, es que me envejecí al lado de esta persona. No, yo compartí un ciclo de vida, un momento en mi vida con esta persona, en el que crecí, en el que aprendí, en el que viví. Como es la vida, pues, como es la vida. Pero realmente es simplemente el inicio de un nuevo ciclo de vida. Que obviamente como seres humanos nos aturde la incertidumbre, esa incertidumbre del futuro, el no saber qué es lo que va a pasar. Y él, desde ese pensamiento automático, dramático, pensar que es que lo que va a pasar es más malo que lo que me está pasando. ¿Me entiendes? Que por lo general es así, por lo general ese es el pensamiento. Obvio, o sea, yo estoy aquí en la famosa zona de confort. A mí me aterran las palabras de moda. Me aterran las palabras de moda. Pues, pero no me gustan. Pero la famosa zona de confort es esa, la que te hace pensar, pues pucha, como yo no sé si lo que viene más adelante es mejor o no,
Entonces yo mejor me quedo conocido. como estoy, porque por lo menos esto es malo conocido o bueno conocido, lo que sea. Exacto, exactamente. En un proceso de duelo, lo primero que tenemos que entender es que tenemos que darle tiempo al proceso, ¿cierto? Para que un pollito nazca, pues tiene que estar en el huevito y desarrollarse dentro del huevo. Todo en la vida es un proceso y eso tenemos que entenderlo. Y también es normal dentro de los procesos de duelo, pues esto es una pregunta, es normal dentro de los procesos de duelo que entre la duda de las decisiones o como la recriminación o como o como el cuestionamiento de que le genera a uno esa incertidumbre. O sea, cuando vos ya te ves y te ves ahí y de pronto así, pucha, o sea, no, yo qué hice, o yo qué voy a hacer, o qué va a pasar de acá para adelante, por evitar esa sensación de incertidumbre y el malestar que le genera a uno, es que es muy maluco. Total. Obvio que se tiene que presentar, ¿cierto? Que esa dualidad que hace parte también del proceso del duelo, la culpa. Y la culpa no es, es que fue por mi culpa, no, es, ay, ¿será que ese pensamiento que siempre me está diciendo si yo tomé una decisión que no era la justa, que no era lo que me convenía, que yo perdí? Yo siempre, o sea, lo que les digo es, hay que entender que la vida es un proceso de aprendizaje y que eso que viviste simplemente te hizo crecer como persona, aprender de la vida, pero que al fin y al cabo me tengo que perdonar, me tengo que aceptar como soy, me tengo que dar mi valor. Y que uno pues tiene que llegar al punto en el que pueda sopesar también, o sea, a pesar de todas esas dificultades, cómo me estoy sintiendo yo, Exacto. cómo me siento yo, me siento más tranquilo o no me siento más tranquilo ante la toma de decisiones así importantes. Total. Y todo eso hace parte, yo creo que todo eso hace parte del duelo, ya hablando ya como de la etapa de la aceptación, es que pienso yo ahí que en la aceptación es que se vienen como todas esas dudas y esas cosas. Cuando vos ya pasaste el show, cuando ya la persona se cayó el pestal o se tiró en picada, una de dos. Cuando ya te dio la tristeza, cuando ya te dio la ira, cuando ya te no sé qué, cuando ya entraste como en esa parte como de tener que afrontar las cosas, no, si es que esto pasó así y yo hice esto y a lo mejor por eso esta persona actuó así o esta persona actuó así y yo hice, y entonces yo hice esto, o sea, cuando vos dejas como darle vueltas a esa bola de nieve, porque yo creo que en el momento en el que uno es capaz de decir las cosas que uno también hizo, que probablemente generaron acciones en el otro, pero no decirlas desde el punto de vista, es que yo hice esto porque este me hizo, no, es que yo lo hice porque es que hacer ciertas cosas son decisiones, ¿cierto? Y yo lo hice, en ese momento vos ya estás como en esa etapa de la aceptación. Aunque también se vengan a veces momentos como de esa incertidumbre y de miedo y de duda y eso. Exacto, Pero es que eso es muy importante lo que acabaste de decir, porque es que la aceptación es entender, o sea, yo ya entiendo dentro de mí que la relación terminó, pero que yo puedo seguir. Pero eso no significa, o sea, en la aceptación primero va a haber un aprendizaje, lo que vos estabas diciendo. Aprendí de esto, no sé qué. Pero eso no significa que no vayan a haber sentimientos de tristeza o de dolor todavía. Incluso años después, cuando recordás momentos y te pones nostálgica, ¿cierto? Es normal, hace parte de tu historia. Pero la aceptación es cuando yo entiendo que la relación terminó, pero entiendo que yo puedo seguir. Caro, ¿sabes otra cosa que me parece a mí increíble? Y es cuando ya uno supera como la tusa o el dolor, listo, digamos que ya pasó todas las etapas del duelo, esa sensación de empoderamiento que logra tener uno tan impresionante. Y digamos que la palabra empoderamiento pues es una palabra muy trillada, pero es que realmente uno se siente poderosa
arrolladora, como que dice, si esto de dolor tan horrible que acaba de pasar no pudo conmigo y ya estoy aquí bien, entera y feliz, nada más va a poder ponerme en esta situación así. Entonces es como una fortaleza interna, como que le despierta a uno una grandiosidad que también es una sensación muy maravillosa. Como una euforia total, y de hecho es una euforia en donde vos estás completa, vos, no necesitas Total. nada más. Y es que una de las cosas que pasan mucho, o sea, cuando hay una ruptura y ya hay una sanación, es que reconstruimos nuestra autoestima, nuestro autoconcepto, quiénes somos. Nos volvemos a mirar al espejo y volvemos a reencontrarnos con nosotros mismos. Y ahí está el proceso de sanación. Y siempre va a pasar. Pero lo que quiero que les quede aquí, pues, como súper claro, y es que es nuestra mente la que nos manda interpretaciones de nuestra realidad, que somos nosotros quienes podemos subir o bajar ese switch e interpretar nuestra realidad de una manera más adaptativa, para que el duelo sea menos intenso, menos largo, ¿cierto? Pero siempre entendiendo que el duelo tiene que existir dentro de mi proceso de sanación. Pero que cuando yo paso ese proceso de duelo, generalmente si lo hice pues bien, con las herramientas adecuadas, generalmente salgo victoriosa, salgo convertida, salgo siendo algo mucho mejor. Caro Benillo, ahí tenía una pregunta como para que vamos un poquito cerrando como el tema. ¿Qué tan cierto es que los hombres y las mujeres hacemos los duelos diferentes? Sí, es ¿O los cierto. duelos son iguales para ambos? No, es cierto porque, a ver, como yo les decía ahorita, el duelo no es un proceso lineal. Él puede ir cambiando de etapas en etapas, ¿cierto? Los hombres y las mujeres somos diferentes en nuestra forma de pensar. Incluso en nuestras estructuras cerebrales somos diferentes. Entonces también la forma en la que enfrentamos las situaciones van a ser diferentes. Entonces se dice que los hombres, por ejemplo, cuando terminan una relación, quedan libres, pues, y salen felices a rumbear, a conocer otras mujeres, a yo no sé qué, mientras las mujeres nos acogemos, lloramos, sufrimos. Entonces, hacemos el duelo más rápido, aparentemente, porque resulta que al hombre ya después al mes ya empieza a añorar de pronto ese estilo afectivo de emociones que tenía. Esas son las diferencias. Pero al fin y al cabo, pues el proceso del duelo siempre será el mismo. Pero como les dije ahorita, va a variar siempre de persona en persona, sea hombre o mujer, pues. Sí, así es. Bueno, no sé si ya vamos como concluyendo que definitivamente pasar por una tusa es un momento muy oscuro, muy oscuro, Exacto. pero que pasa. O sea, el tiempo pasa, lo cura todo y que obviamente en la medida en que uno pueda acceder a herramientas que le permitan mejorar como ese proceso para que no sea tan doloroso, tan caótico y no lo afecte tanto, pues mucho mejor. Y definitivamente un acompañamiento psicológico siempre va a ser una buena alternativa para todos. No sé si quieran decir algo más o vamos ya cerrando por ahí. No, yo sí quiero decir una cosa que es una frase súper célebre que a mí me funciona un montón y es, todo pasa, lo bueno pasa, lo malo pasa y todo pasa. Y con esa idea en la mente, uno va viviendo los duelos y las cosas un día a la vez. Eso es lo otro que a mí me funciona. Cuando yo tengo esos días que uno dice, pucha, ¿qué día? No, un día a la vez, un día a la vez, sin pensar tanto en lo que va a pasar más adelante y de todo. Siempre tratando de estar firmes en las posiciones, si son posiciones con argumento, para uno poder ir un día a la vez hacia adelante. Total. Y yo les quería decir que no vale la pena entrar en un sufrimiento por amor, porque es que el amor es libre, el amor es libertad, el amor es estar bien. Entonces, se vale sentir,
pero no se vale sufrir por amor. Eso Me quería encanta. decirles. Bueno, súper, me parece genial esa frase de cierre. Bueno, ya escucharon el episodio, los invitamos a que se lo compartan a las personas que crean que de pronto este capítulo en especial en donde hablamos de tusas y de maneras de superar el duelo pueda ayudarle a alguien. Síganos en redes sociales, suscríbanse a nuestro canal de YouTube y nos vemos en un próximo episodio del Caseta al Podcast. Bye. Chao. Chao. Chao.